Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con todos ustedes sobre temas económico-financieros, tanto en México como en el mundo. Quisiera reportar que esta es la tercera semana del año con números francamente malos. Los índices bursátiles en lo general tuvieron un desarrollo negativo. Por ejemplo, el Nikkei apenas si subió 0,45 en la semana, pero acarrea una pérdida de 7% en el año. El Shanghai Composite tuvo una buena semana con más 1,59, pero en el año el rendimiento es muy marginal, apenas de 1,82. El Eurostock 600, que se había comportado muy bien, tuvo una contracción de 1,39 en la semana, pero es el mejor índice de los que tenemos registro, con un acumulado positivo de 7,5% en el año. El Dow Jones perdió 3,59 y acarrea una pérdida anual del 3%. El Standard & Poor's perdió 3,10 y acarrea una pérdida anual del 4,94, prácticamente el 5%. Y el Nasdaq perdió 3,25, acarreando una pérdida anual del 8,84. El IPC también perdió el 0,91, pero todavía se mantiene en números negros en el acumulado con un más 5,75%. Yo creo que el cambio más significativo lo tuvimos en el tipo de cambio. El dólar se cayó de 20.25 la semana pasada hasta niveles de 19.86 para el cierre de la que estamos comentando. Esa es una buena noticia para el peso. El euro ganó también un poco de valor, estaba en 1,08 contra el dólar y en esta semana quedó en 1,09. El petróleo siguió bajando, bajó 0,44% y el barril de petróleo WTI quedó en esta semana en 66.77 contra 67.04 de la semana anterior. Francamente, malos resultados. Producto básicamente de la política arancelaria que quiere imponer el presidente Trump al mundo, pero además de esto, comentarios muy desafortunados de su parte en un programa de Fox News la semana pasada, donde él dijo que sí, que veía como muy posible una recesión en los Estados Unidos. El lunes tuvimos un lunes negro, producto precisamente del miedo de los mercados ante una recesión en los Estados Unidos. Con los datos de hoy, la probabilidad de una recesión se ve muy baja. ¿Qué tan baja? Bueno, yo creo que es inferior al 25%. Es posible, sí, pero con una probabilidad muy baja. En abril tendremos mucha mayor información para hacer un juicio más acertado, cuando sepamos realmente en qué va a terminar, si es que acaso termina, esta lucha arancelaria, y ya sabremos cuál es la respuesta de Estados Unidos y la respuesta de las contrapartes, que son los más afectados. Pero aquí tu opinión es más importante que la mía, querido Jorge. Adelante. Muchas gracias, Manolo. No, yo pienso muy similar. Lo que estamos viviendo es una división de percepción entre lo político y lo económico. O sea, ¿qué tanto es político y qué tanto está buscando ciertos beneficios o negociaciones Trump con su pelea arancelaria o con su mensaje arancelario? ¿Y qué tanto sí es en verdad algo que quiere estructuralmente cambiar el comercio y la economía? Pero lo que no vemos es en su cara un cambio de actitud, que algo lo vaya a hacer recular o lo vaya a hacer contenerse en su decisión arancelaria. Entonces, el mundo se asusta sobre lo que va a venir en abril, sobre lo que puede pasar en los próximos años y la probabilidad empieza a aumentar en cuanto a discurso de la posibilidad de que pueda venir una recesión. Como dices, todavía la probabilidad es baja, pero está aumentando y eso no le gusta a los mercados financieros, sobre todo los bursátiles que se adelantan ante esta decisión. Ahora, de manera relativa,
el caso específico de México, el mercado percibe que a lo mejor sí le van a pegar a todo el mundo, pero a lo mejor a México no, es una percepción. Parece que le ha gustado la negociación que está haciendo directamente con México, la posición cautelosa que ha llevado la presidenta Claudia Sheinbaum contra Estados Unidos. El mercado percibe que a lo mejor se va a ver menos perjudicado que el mundo México. Y por eso que estamos viendo que la bolsa mexicana no está cayendo tanto como la norteamericana, o que el peso mexicano se está apreciando a los niveles que no creíamos que podían llegar, abajo de los 20 pesos por dólar. Simplemente una percepción de que en abril a lo mejor seremos exentos en aranceles. Así es. Bueno, yo sobre la parte de Estados Unidos, yo creo que más tarde, más temprano que tarde, perdón, se le va a acabar la luna de miel a Trump, porque ya empieza a haber signos de inconformidad por distintos sectores, incluyendo a muchos de ellos del Partido Republicano. Yo no me imagino cuál va a ser la reacción de los muchos millones, ojo, muchos millones de norteamericanos que tienen los ahorros de su vida en sus fondos de pensiones, en sus 401ks, cuando reciban el estado de cuenta al cierre de marzo. Digo, verdaderamente los gritos se van a escuchar en Washington y mucho más allá. Va a haber un enorme descontento. O sea, no es inmune a eso, y además es de tal tamaño su ego que yo creo que no va a soportar la crítica, pero va a venir, no tengan la menor duda. Ha creado un caos en los mercados, se han perdido cerca de 5 trillones de dólares de valor de capitalización en los índices de Estados Unidos, y esto le pega no solo a los ricotes, que es en los que la gente se voltea a ver, le pega a la clase media, que es la que es grande ese país y que tienen los ahorros de su vida en sus famosos 401ks, donde un porcentaje muy importante está invertido en acciones. En el caso de México, yo sí sería también muy cauteloso. Evidentemente los mercados lo que nos están diciendo es que creen que el día 2 de abril la vamos a librar al 100%. Yo sería cuidadoso. En un análisis hecho por expertos, no por mí, porque no soy experto en ese sentido, creo que de los 500,000 o casi 600,000 millones de dólares que exportamos, el 60% puede que sí esté cubierto dentro del acuerdo del TEMEC, pero hay un 40% que no cumple con las leyes del origen de las exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como las tarifas en Estados Unidos cayeron de tal manera, ¿para qué adaptarse a un proceso que iba a ser largo y costoso? Entonces yo creo que tenemos el 40% de nuestras exportaciones en riesgo de que sí se les impongan aranceles, ¿no? O sea, pero bueno, me gustaría pasar a otras cosas. Salió la inflación en Estados Unidos, fue un magnífico dato, alentó un poco los muy vapuleados mercados. La inflación de febrero fue de 0.2 en el mes, 2.8 el anual. La subyacente bajó de 3.3 a 3.1. La verdad, datos magníficos. Ponen en juego nuevamente la discusión de si va a bajar o no va a bajar tasas la Reserva Federal. Parece que los mercados dicen que sí, cuando menos 2 bajadas en el año, una por julio y otra por el mes de septiembre. Y estas también son buenas noticias. No olvidemos que la tasa de interés es un instrumento muy efectivo en los Estados Unidos, y si acaso la economía se deteriorara más de lo que hoy vemos que esté disminuyendo, bueno, pues siempre sigue teniendo Estados Unidos el arma de las tasas de interés, porque aún en los niveles actuales siguen siendo bastante altas esas tasas, y el bajarlas un punto y medio sería un cambio de 180 grados. No sé qué opinas, mi querido Jorge. No, efectivamente es una buena noticia para tantas malas. La palabra que sigue siendo vital en los mercados es incertidumbre, es lo que seguimos viviendo. Todavía no nos queda muy claro cuál va a ser la postura final de Donald Trump, hasta dónde va a llegar
su pleito por aranceles, y esto está pagando en la economía, está pagando en la percepción, le está pegando a Estados Unidos, que parecía que no iba a ser, empezó como una muy buena percepción a principio de año y se ha diluido muy rápido, pero en todos los países por igual, aunque en México tenemos la percepción de que a lo mejor nos libramos de arancel, como dices, no nos vamos a liberar en el costo, vamos a tener que hacer una reestructura, le ha pegado en la confianza de la inversión y nos ha agarrado en un ciclo negativo económicamente hablando, y es mala noticia para la economía que ya venía vapuleada desde finales del año pasado. Los primeros datos del año en México hemos visto caídas o un crecimiento muy bajo en el empleo, caídas en el consumo ya en febrero, caídas en indicadores adelantados, en la producción industrial de enero también caídas anuales. Vamos a tener un primer trimestre negativo en la economía mexicana, y gran parte era por el problema de un ciclo malo, pero gran parte también por esta incertidumbre y esta falta de visión rápida, de consolidación hacia qué puede esperar de inversión, sobre todo en el primer año de una nueva administración pública, ¿no? Sí, coincido contigo. La verdad, la economía mexicana, la perspectiva no es nada halagüeña. Ojalá y no eso no suceda. El gobierno está haciendo esfuerzos en mejorar las finanzas públicas, pero sí la tenemos francamente difícil. Por último, diría que una buena noticia para los mercados y para el mundo es que hay la esperanza de que se inicie el proceso de paz entre Rusia y Ucrania. No sé en qué términos, no sé en nada, pero bueno, creo que la esperanza ahí está y eso ha alentado a los mercados. Pero se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, que estén muy bien, gracias.